nos indica los pasos que tenemos que seguir. Y durante este semestre vamos a llevar esta estructura y estos pasos. Hay un acróstico para tratar de... ¿Alguien tendrá una hoja para borrar? ¿O un borrador? Hay un acróstico que nos ayuda a recordar, ¿no? El acróstico es pilar. O usted piensa en un muro, en un pilar, o en la señora Pilar, lo que se le facilita en su cerebro. Básicamente son los pasos que hay que seguir. Vamos con la primera, la P, que es hacer una pregunta. Y las palabras que vamos a usar es una pregunta clínica avanzada. Eso es o una pregunta clínica estructurada. En el artículo que van a revisar nos habla que cuando somos estudiantes de medicina, cuando somos médicos con poco tiempo, las preguntas que hacemos usualmente son preguntas más básicas. ¿Por qué? Hay dos tipos de preguntas, unas preguntas que son básicas y unas preguntas que son avanzadas, ¿no? Preguntas básicas, por ejemplo, primero ustedes están aprendiendo medicina general, tenemos que saber las cuestiones básicas de la medicina. ¿Qué tipos de preguntas básicas podemos hacer cuando no sabemos cosas de medicina, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Por ejemplo, ¿qué es la neumonía? Ahora ya lo saben, ¿no? ¿Por qué se da el COVID-19? No estamos diciendo que son preguntas fáciles, no, son preguntas complejas, pero que nos dan un conocimiento básico, ¿ok? ¿Alguien quiere decirnos alguna pregunta básica que se le ocurra? ¿Están llevando? Psiquia, pedia y cirugía. Preguntas básicas de estas materias. ¿Por qué se da la apendicitis? No es una pregunta sencilla de responder, ¿no? ¿Por qué se da? No. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la depresión? Y van a aprender la lista de medicamentos. ¿Por qué esos medicamentos y no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta básica? De parte. Cualquier cosa. Preguntas básicas. ¿De qué? ¿Para qué? Cosas que nos dan conocimiento básico. Vamos. ¿Qué es una célula? ¿Qué es una célula? ¿Bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Podemos complicar la pregunta, pero sigue siendo pregunta básica. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes? ¿No? Eso está complejo. Pero sigue siendo una pregunta de qué es, o cómo sucede. Bueno, las preguntas avanzadas van a llevar una estructura. Ahorita la vamos a mencionar. Pero la diferencia entre que yo haga preguntas básicas o que yo haga preguntas avanzadas radica básicamente en dos cosas. Y estas dos cosas son experiencia y tiempo. Experiencia y tiempo. Podemos poner el tiempo acá, la experiencia acá, como gusten. Conforme más tiempo paso en la medicina y más experiencia tengo, voy desarrollando más preguntas avanzadas. Cuanto menos tiempo tengo en la medicina, pues todavía tengo preguntas básicas. Es decir, por supuesto que queremos que ustedes desarrollen preguntas avanzadas y eso es una actividad que vamos a hacer, pero somos conscientes de que en estas materias apenas están teniendo el conocimiento básico. Pero hacerse preguntas, les va a ayudar a desarrollar la habilidad de que cada vez estas preguntas puedan ser más avanzadas, ¿no? Vamos a un ejemplo sencillo.
Apendicitis. Tratamiento de elección, pues quitarle el apéndice, ¿no? Apendicectomía. Y de repente usted, con el tiempo, con la experiencia, empieza a ver que existen otros tratamientos. Pero vamos con los dos sencillos, ¿no? Cirugía abierta o laparoscópica. Ya tiene dos opciones, ¿no? Pero también encuentra usted que le puede dar antibióticos. Nada más. Y no lo opera. Y entonces empieza a hacer una pregunta un poco más compleja. Ahora sí, ¿no? Si no lo opera, solo le doy antibióticos. ¿Será que le va a ir igual? ¿Le va a ir bien? ¿Será? Entonces, conforme más aprende de la enfermedad o del área, va a poder hacer preguntas más complejas o preguntas avanzadas, ¿no? Tiempo y experiencia. Muy bien. El segundo paso literal. Ya tengo mi pregunta, ¿qué sigue? Pues sí, investigar. Decimos aquí que la palabra es indagar. Indagar. ¿Por qué usamos la palabra indagar y no la palabra investigar? Porque usted ya tiene en su mente lo que representa la investigación. Y yo no sé si para ustedes es algo positivo o negativo, no sé. Pero ya sabe que tiene que hacer un protocolo de investigación, que tiene que hacer un marco teórico, que tiene que justificar. No, eso no se va a hacer aquí. Porque en esta clase, el objetivo de esto no es que nosotros descubramos, y por descubrir me refiero el proceso de investigación estructurado, que nosotros descubramos o hagamos el proceso de investigación para saber qué tratamiento es mejor. No. Aquí es indagar en la literatura médica lo que otros han hecho para que nosotros con un juicio clínico lo revisemos nada más. Es decir, el objetivo de esto no es que nosotros hagamos el proceso de investigación, sino que conozcamos qué es la investigación para que la utilicemos. Ahora, me regreso un punto. La pregunta que nos hicimos, que estructuramos, ¿de dónde sale? Cuando son preguntas básicas, pues porque quiero tener conocimiento de algún área. Pero cuando son preguntas avanzadas, todas las preguntas tienen que iniciar y terminar con el paciente. Es decir, cuando tengo un paciente y me enfrento a un desafío clínico, ¿le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Ahí es donde comienza mi proceso de la medicina de ciencias. ¿Por qué? Porque con mi paciente, o más bien de mi paciente, sale la pregunta que me va a ayudar a mí a tomar una decisión clínica. ¿Ok? Entonces imagínense, ¿no? Que usted hiciera todo el proceso de la investigación. 3 meses, 6 meses, 12 meses, el paciente ya se murió, ¿no? Entonces es conocer la estructura de la investigación, porque al final quiero tomar una decisión clínica para mi paciente. Por la estructura de nuestro sistema de salud, tal vez a este paciente no le voy a contestar la pregunta, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero les aseguro que van a tener 1, 2, 5, 10 pacientes con las mismas características, y si usted respondió a la pregunta, va a ser más fácil que lo pueda ayudar a los siguientes pacientes. ¿Okay? Entonces, vamos a indagar en la literatura médica. No vamos a hacer el proceso de investigación, eso es otra cosa y otra estructura. Aquí lo necesitamos entender cómo funciona. Indagar en la literatura médica. Ya que encontré, bueno, ¿qué es indagar? ¿Qué es indagar? Investigar, una búsqueda profunda, ¿verdad? No superficial, es decir, Wikipedia no me sirve. ChatGPT me puede ayudar a estructurar el conocimiento. Open Evidence, pues también me puede ayudar a encontrar fuentes. Ahí vamos. Vamos a ver otros sitios donde puedo buscar. PubMed, ¿será el mejor sitio para buscar? Esa es una pregunta que nos vamos a estar haciendo a lo largo de los días. Bueno, indagar, una búsqueda profunda. ¿Y después qué sigue? Pues encontré un artículo. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, lectura crítica. Lectura crítica de la evidencia. Lectura crítica de la evidencia.
¿Qué es lo que hacemos usualmente cuando tenemos un artículo? Leemos el título, leemos el resumen, y si de algo del resumen nos importó, pues ya vamos ahí o a la metodología, o los resultados, o las conclusiones. Esa es una metodología pues sistemática que tenemos para leer artículos. Esa no es la mejor forma de leer artículos de forma crítica. ¿Okay? Hay unas plantillas que vamos a usar en la clase. Las plantillas nos van guiando. Obviamente, pues leemos el título, pero la plantilla nos dice, ve a buscar si tiene esto. Gracias a la inteligencia artificial y a otras herramientas, buscar va a ser mucho más fácil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya ni siquiera lo tiene que buscar todo. Ahí lo mete a la herramienta, que es un PDF chat, pone lo que quiere y la herramienta le va a decir si lo tiene o no y le va a decir dónde está. Entonces, no es que no las vamos a usar, claro que las vamos a usar y nos va a facilitar el proceso de buscar información, pero al final usted tiene que decidir, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Está bien o no está bien? ¿Okay? Hay plantillas de lectura crítica enfocadas a los diferentes tipos de estudios, y hoy no vamos a repasar los estudios, pero lo veremos más adelante. Lectura crítica, ya leí información, y entonces ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Se trata de que me la quede yo solo en mi cerebro? Pues no, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dijimos, ¿con quién iniciaba la pregunta? Con el paciente. ¿Y con quién terminaba? Con el paciente. Entonces, tengo que aplicar una aplicación consciente de la información. Aplicar la información con mi paciente. Aplicar la información con mi paciente. Y finalmente, pues, como todos los procesos, lo ideal es que haya una retroalimentación. ¿Verdad? Una retroalimentación. Retroalimentación. Entonces, estos son los 5 pasos de la medicina basada en evidencia, la estructura que se tiene. Hago una pregunta clínica estructurada, indago en la literatura, hago una lectura crítica, aplico la información con mi paciente y evalúo mi proceso. ¿Cómo le fue a mi paciente? ¿Dónde busqué fue lo correcto o no fue lo correcto? Ahora, esta retroalimentación usualmente pues es subjetiva, no es como que hay una estructura para hacerlo, es algo subjetivo. Vamos entonces a ir avanzando en las semanas y vamos a ir literalmente yendo por esta estructura. ¿Okay? Vamos a comenzar en esta semana con la pregunta. Dijimos que hay una forma de estructurar preguntas y esta estructura o este modelo que se usa se llama, ya hablamos de Pilar, se llama BIP. ¿Okay? BIP. Antes de que entremos en esto, ¿cuántos de ustedes vieron o les gusta ver lo de la Fórmula 1? ¿Habrá aquí algún aficionado a la Fórmula 1? Las 24 horas de... Vamos a algo más popular. ¿Cuántos tienen un equipo de fútbol favorito? ¿Algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, quería poner ese ejemplo de la Fórmula 1. Vamos con el fútbol. Cada 4 años hay una competencia, creo que el próximo año es en México, Estados Unidos y Canadá, en el Mundial, ¿no? Y todos los países andan con su equipo, que es el mejor, que no sé qué. ¿Cómo determinamos cuál es el equipo que es mejor? ¿Cómo determinamos? En el Mundial, ¿cómo sabemos cuál es el mejor? ¿El qué? El gana. ¿Y cómo se gana en el fútbol? Metiendo goles y evitando que les metan goles, ¿no? Básicamente. En otras competencias usan otros formatos como puntos, ¿no? Como en la Fórmula 1. En el fútbol son con goles. Son con goles. ¿Cómo podemos saber qué equipo es mejor? Tenemos el Barça contra el Madrid. ¿Y qué decimos? El que mete más goles. ¿Okay? Ese puede ser un indicador, ¿verdad? Pero ¿será que hay algún otro indicador?
Bueno, ya el que mete más goles, que tiene más copas ganadas. Excelente. Pero de un partido, Barça contra Madrid. ¿Qué otra cosa, qué otras estadísticas podríamos decir? Para decir, no, bueno, no, sí, metió más goles, pero aparte, no solo eso, mira, ¿qué otras estadísticas podríamos dar? Los jugadores que tiene. ¿Perdón? Posición de balón, ¿cuánto tiempo tuvo el balón? Muy bien, ¿qué más? ¿Cuánto le ponen al árbitro? ¿Cuánto? Tiros al arco. Tiros al arco, bueno, le tiraron 20 veces, pero le metieron solo 6 goles. ¿El otro cuántas veces le tiró al arco? 0, ¿no? Tiros al arco. Entonces llevamos goles, tiros al arco, posición de balón. ¿Qué otra cosa? Puede ser, mete menos faltas, ¿no? Menos tarjetas rojas, menos tarjetas amarillas, puede ser, ¿ok? ¿Algo más? Tiros de esquina. ¿Un tiro de esquina es un gol? No, pero tiene más probabilidad de, pues, meter goles, ¿ok? Muy bien. Ahí se cierra el paréntesis de nuestro ejemplo. Ahora imagine que usted está en un hospital y que a usted le dicen, doctor, usted es el que va a determinar cuál de estos dos medicamentos es mejor. Condición, la que usted tiene, ¿no? Depresión. Tiene 2 fármacos. Fármaco 1, fármaco 2. Usted tiene que determinar qué fármaco es mejor. En su paciente, en su hospital psiquiátrico. ¿Cómo puede determinar o decidir cuál fármaco es mejor que el otro? Leyendo, está bien, conociendo del fármaco. Pues regresamos a nuestro ejemplo. Cuando es un partido de fútbol, ¿qué necesito? Objetividad, ¿verdad? Yo puedo decir, el Barça es mejor, sí, pero metió menos goles. El Madrid le metió más goles. Vamos a nuestro hospital. ¿Cómo determino qué fármaco es mejor? ¿El que ha curado más pacientes? ¿El que ha curado más pacientes? ¿Cómo lo mido? ¿Está bien? ¿Cómo lo mido? Que tiene menos. Teóricamente los fármacos que damos, los tratamientos que damos, pues son para curar los pacientes. Pero entonces, ¿qué término en lugar de curar puedo utilizar? Tratar, como la efectividad. Muy bien, ¿cuál es más efectivo? Quiero saber entonces qué fármaco es más efectivo. En el fútbol quería saber, pues también, qué equipo es mejor, qué equipo gana más, qué equipo mete más goles. La efectividad en los fármacos, entonces, ¿cómo la voy a poder medir? Estamos hablando ya de curar al paciente, de que si es efectivo, ¿está bien? ¿A qué me refiero si es efectivo el fármaco? Menos efectos adversos sería como tiros a portería o como tiros de esquina. ¿Okay? ¿Es importante? Sí es importante, pero posiblemente no es lo más importante. Sensibilidad y especificidad, que son 2 medidas que usamos, pero usualmente más las usamos en pruebas diagnósticas, ¿verdad? Pruebas diagnósticas, no en medicamentos que damos. Pero sí sirven, y sí es, ahorita lo vamos a ver. El tiempo de acción y la dosis, cuando usted agarra un fármaco, usualmente ya viene determinado, ¿verdad? Pero está bien, veamos, tengo 2 fármacos y uno dice tiempo de acción 30 minutos, el otro dice tiempo de acción 45 minutos. ¿Con esto yo puedo decidir cuál es mejor? No, si no, eso lo voy a usar pues según lo que yo quiera hacer con mi paciente. Si quiero que inicie bien rápido, bueno, ya, el que tiene un inicio más pronto. ¿Qué desenlace puedo, ya estoy diciendo palabras, qué puedo evaluar? ¿Qué puedo evaluar? ¿Cómo se sintió el paciente? ¿Cómo se sintió? ¿Y qué significa el cómo se sintió? ¿Qué son? Signos y síntomas. ¿Y qué decía Eduardo? Signos y síntomas. ¿Y qué decía él? El que se curó. ¿Cómo decimos quién es el que se curó? ¿Qué le tiene que pasar a los signos y síntomas? Se deberían de disminuir o de quitar. Entonces, ese es un desenlace
Claro que es importante. Pensemos en infecciones de vías urinarias, ¿no? Un medicamento a los 2 días le quitó los síntomas. El otro medicamento a los 6 días le quitó los síntomas. ¿Podemos decir cuál es mejor? Sí. En 2 días le quita los síntomas, usted lo compra. No quiere traer dolor al orinar por 6 días. 2 días, si me quitó, yo compro ese. ¿Por qué? Porque creo que es mejor. Con este, ya les voy a decir una palabra, con este desenlace, ¿ok? Con este desenlace. ¿Habrá alguna otra cosa que yo pueda evaluar? Del fútbol decíamos goles, tiros al arco, tiros de esquina, posición de balón, etc. Ahora piense en un hospital. Está en un hospital y le llegan pacientes. ¿Qué otros desenlaces podríamos evaluar con los pacientes? Bueno, ¿perdón? ¿Puede controlar la enfermedad por el signo? ¿Mejor control de signos y síntomas? Ahí quedó, signos y síntomas. Más rápido se mejoran los signos y síntomas. ¿O qué otra cosa podemos usar como control? Pensemos en una enfermedad crónica, diabetes. ¿Qué es control? ¿Qué sería el control de la diabetes? De la glucosa. Entonces ya no estamos hablando de signos y síntomas, ¿verdad? Estamos hablando de otro desenlace o de otro indicador bioquímico. El paciente se sigue sintiendo igual, ¿sí? Pero el indicador bioquímico está dentro del rango que debe de estar. ¿Muy bien? Ahí está. Muy bien. Esto de los desenlaces es lo más complejo que hay que estar pensando. Por eso empecé con eso. Usted piense, partido de fútbol o 2 competencias, ¿cómo sé cuál es mejor? En las carreras de carros, ¿cómo sé qué carro es mejor? ¿El qué? Podemos acelerar mejor o más rápido uno que otro, pero ¿cómo sé al final cuál es mejor? ¿El que qué? El que llegó primero, ¿verdad? El que cruzó la línea, aunque sea una cosa pero cruzó primero, es el mejor. Pero hay más cosas, ¿verdad? ¿Quién aceleró más rápido? ¿Quién tuvo menos? Etc. Eso que estamos viendo, que es lo más complejo de pensar, va a ser nuestro, en inglés, me corrigen los que hablan inglés, en inglés es outcome, ¿ok? Es el resultado o el desenlace. Es lo más complejo que hay que estar pensando para que sea lo ideal, lo más específico. Pero vamos entonces desde la P. ¿Qué significa la P? ¿Qué dijimos que llega a la consulta? Pues un paciente. Entonces, en la P yo tengo que pensar en mi paciente o en el problema. O en el problema. El paciente o el problema. Vamos con un paciente. Don José Luis Luna, de 54 años, llega a su consulta con un desequilibrio en su glucosa, ¿no? Trae 280. ¿Tiene cuántos años? Muy bien, les doy más características. Es adventista, es de rayones, es viudo y... ¿les dije ocupación? No. Trabaja montando nueces. ¿Qué características pondríamos en el paciente? ¿Qué les dije? Don José Luis. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Masculino. ¿Qué edad tiene? ¿Qué dijimos? ¿Cuántos? 56. Ya le andan poniendo 30 años más. 52. ¿Qué otras características recuerdan? Tiene diabetes mellitus, es viudo. ¿Qué más? Agricultor. Podemos decir que es agricultor. ¿Y de dónde es? Regiones. Miren, aquí ustedes no hay algo que digamos esto está bien, esto está mal. Ustedes pueden poner aquí que tiene 3 perros, 2 gatos, que se llama su
familia como quieran. Pero la pregunta es, para fines de buscar en la literatura médica características como mi paciente, ¿ustedes creen que voy a encontrar algún artículo que me hable de los agricultores de rayones diabéticos? Sí. Difícilmente. A no ser que pues, el pasante que está allá no se esté estudiando. A no ser difícilmente. Entonces, cuando yo lo estructuro, aquí puedo poner todo. Está bien poner todo, todas las características. Pero no quiere decir que cuando vaya a buscar, voy a poner todas las características. ¿Okay? Me ayuda a ponerlas para entender qué es lo principal. Me ayuda para entender. Ahora sí, de todo eso, ¿qué es lo principal de las características de mi paciente o su problema? ¿No? La enfermedad, la edad y tal vez, que es masculino. Es decir, en enfermedades donde es importante el género, pues vale la pena ponerlo. Donde pues no importa si es hombre o mujer, la diabetes se controla relativamente igual, pues no es necesario ponerlo. ¿Okay? Pero si yo sé que es importante la condición, la enfermedad para la condición, ideal que lo ponga, masculino o femenino. Pues lo que ustedes mencionaron de la edad, estoy de acuerdo. No es lo mismo diabetes en niños que diabetes en adultos o adultos mayores. Muy bien, ya tengo mi paciente. La I, ¿qué representa la I? Decimos la intervención. Representa el tratamiento, puede representar una cirugía, que pues es un tipo de tratamiento, puede representar literalmente el fármaco, la medida de estilo de vida, tal vez, etc. ¿Qué significa la C? La C significa comparación. Puede representar exactamente lo mismo, más y lo mismo, pero imagínense que voy a comparar un fármaco, más bien, ¿con qué puedo comparar un fármaco para decir que es mejor este o este? Con otro fármaco, correcto. ¿Contra qué otra cosa lo puedo comparar? ¿Contra qué lo comparan los estudios? Contra placebo. ¿Okay? Entonces, ¿comparo fármaco contra fármaco o comparo fármaco contra placebo? Etcétera. ¿Puedo comparar también contra nada? El placebo es algo, ¿no? El placebo teóricamente debe ser un fármaco con las mismas características, olor, tamaño, excepto que no tenga sustancia activa. O sea, es algo. A él le doy medicamento y a él le doy un placebo. Medicamento igual, sin la sustancia activa. ¿Pero lo puedo comparar también contra nada? Sí, lo puedo comparar contra nada. Entonces, la intervención es que voy a hacer, que quiero evaluar, lo principal que quiero evaluar, y la C es contra qué lo voy a comparar. ¿Ok? Y ahora sí viene la pregunta difícil. El lógico, el desenlace. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Les llega don José Luis. Les llega don José Luis a la consulta de rayones. Ustedes pasan de allá, como Enrique Castillo, ¿verdad? El nieto del rector, allá le toca la consulta de rayones, ¿no? Y la doctora lo deja solo y se va, y ahí se queda ahí para atender a toda la comunidad. Debe de haber ahí 2 pasantes y está solo, así que llegan todos. Dice que tiene otro compañero autónomo. La consulta de allá está decente, ¿no? No es demasiado grande, pero está decente. Verá cada quien unos 10 pórticos, ¿no? Pero Enrique hizo su internado en la 2, en Monterrey.
clínica 2 está bien llena de pacientes, igual que la 33, ¿no? Entonces, sacar una consulta de 10 pacientes, pues no es nada, ¿no? Comparado con lo que uno ve en la 2. Pero el de la autónoma no está así, a pesar de que en la autónoma pues, hay un buen volumen de pacientes. Total, dice que el de la autónoma siempre está atorado de trabajo. Y él, pues saca rápido. Le llega don José Luis. Le llega don José Luis, dijimos que su glucosa está descontrolada, 251. Y entonces usted le empieza metformina porque es lo que tiene el sistema de salud, ¿verdad? Es lo que tiene, no hay todavía estos fármacos innovadores. ¿No? Le empieza su metformina, llega al mes o llega a los 15 días y la glucosa bajó, 140, ¿no? 140. Su metformina mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. 140. 140. Y don José Luis les dice, oiga doctor, ya no quiero estar tomando tantas pastillas, ¿no? ¿No tiene alguna otra cosa más natural que me pueda dar? La moringa. ¿Cómo tenía la glucosa? Ya estamos casi en metas, ahí vamos, ¿no? Que les diga que ya no quiere tomar pastillas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un zape. Cambiar el estilo de vida. ¿Qué vamos a hacer con don José Luis? ¿No? Doctor, ¿no tendrá algo más natural que me pueda dar? Moringa. Y Moringa. usted dijo, este señor. Casi estamos en metas. Y usted se acuerda tantas cosas que decía el doctor Murillo que del estilo de vida y esas cosas. No solo yo, espero que otros doctores también se los digan. El doctor Rojas se los va a decir cuando lleven el todo, pero también. Y usted se empieza a replantear, ¿qué hago? ¿Le podré bajar la dosis de los medicamentos si le hago si comienza a hacer ejercicio? Es agricultor. O sea, no es que esté sentado todo el día como algunos de nosotros, no. Es agricultor. Pero ¿será que aún en su condición de agricultor puede hacer ejercicio específico que le ayude? Puede ser. ¿Cómo está su dieta? ¿No? Don José Luis no puede dejar la coca y no puede comer si no hay Coca-Cola. Entonces usted se empieza a plantear, bueno, ya está, tengo por acá la metformina, mi paciente, mi intervención, mi esquema de metformina. De hecho, ahí tendríamos que especificar si es paciente de primera vez, si es paciente controlado, si es paciente, etc. Pero bueno, mi metformina. ¿Qué pondríamos en la comparación? ¿Con qué lo quisiera comparar? Puede ser otro fármaco, puede ser con ejercicio, puede ser con dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio, ¿no? Ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuáles? Tengo dos medidas. Déjenme pensar un momento en José Luis y en rayones y en nueces, ¿no? Piensen en dos medidas. Como si fuera un partido de fútbol, como si fuera una carrera de carro, como lo que sea, ¿no? Tengo un medicamento y tengo otro tratamiento no farmacológico. No estamos diciendo que le vamos a quitar la metformina y solo le vamos a dejar. No vamos a hacer eso. Posiblemente le podríamos bajar una pastilla si él realmente se añadiera a esto, ¿no? Pero en este momento no estamos viéndolo así como complementario, simplemente estamos comparando dos tratamientos. Y usted quiere saber cuál es más efectivo, ¿no? Podemos dejar de pensar un momento en José Luis y pensar simplemente fármaco versus cambios en el estilo de vida. Yo quiero saber cuál es, si realmente esto es efectivo o no, ¿verdad? ¿Qué medidas voy a evaluar? No en José Luis, sino qué medidas voy a evaluar en este tipo de pacientes para decidir cuál de estos dos es mejor. Muy bien, ese es un indicador. ¿Qué tipo de indicador es ese? Bioquímico. Hemoglobina
glicosilato. ¿Qué más? ¿Qué más? Glucosa. Glucosa en ayunas, que puede ser glucosa en ayunas o glucosa capilar, ¿no? Capilar o en ayunas. ¿Un indicador de qué tipo? También bioquímico. ¿Qué otra cosa puedo evaluar para decidir cuál es mejor? ¿Qué cosa? Edema, no es un signo característico. Acantosis. Glucosa prusprandial, bueno, ahí sigue estando glucosa. Le puedo hacer su curva de tolerancia, que solamente es para diagnóstico, no para control. ¿Qué otra cosa? Frecuencia de orina. Si fuera paciente primera vez, signos y síntomas, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuáles son los signos característicos? Todavía no he visto. Bueno, sí ya vieron. ¿Qué signos usualmente suelen tener los pacientes? Acantosis. Ah, no. Bueno, signos y síntomas. Signos y síntomas. Esto es importante. La realidad en México es que casi ningún paciente, usted va a diagnosticar por signos y síntomas, ¿no? Casi todos son porque usted llegó a la consulta, le pica el dedito y la glucosa está alta. ¿Qué está pasando con usted? No, pues sí he tenido un poco más de hambre, dice. Pero así con signos clásicos ya no se ve. Y esto es bueno, porque las detecciones las estamos haciendo a tiempo, ¿no? Pero vamos bien. Esto también entra, ¿ok? También es una buena medida. ¿Qué otra cosa puedo evaluar en mi paciente para que usted diga, esto es mejor que esto? Esto es lo principal, pensando en mi paciente. Ahora, piense un poco más amplio, piense a nivel poblacional, piense a nivel México, piense a nivel Organización Mundial de la Salud, que Estados Unidos ya se salió, ya no va a haber tanto dinero, ¿verdad? Pero bueno, piense que usted es el secretario de Salud de México, o de Nuevo León, o al menos de salud o director de su hospital, y usted tiene presupuesto limitado para comprar fármacos. Y dice, ¿será que si les ponemos mejor que hagan ejercicio aquí en el hospital, les podrá reducir qué? ¿O podrá mejorar qué? Pensando a nivel más amplio, ¿qué otras cosas, qué otros desenlaces podemos evaluar para decidir cuál es mejor? Muy bien. Complicaciones. ¿Qué complicaciones tienen de la diabetes? Retinopatía, ¿qué dicen? Nefropatía, ¿qué más? Neuropatía, pie diabética, etc. Entonces, a nivel poblacional, yo puedo saber, a ver si sigue con estos fármacos, cuántas cirugías tengo en este grupo de pacientes, etc. Muy bien. ¿Qué otra medida? Muy ligado a las complicaciones. ¿Qué les pasa a los pacientes complicados? Mortalidad. Bien. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo se llama eso? Mortalidad. Ese es otro indicador importante. Ahora, les doy otra situación. Pensemos que don José Luis no tenía diabetes, sino tenía prediabetes. Estaba entre 100 y 126. Y a un grupo, la metformina sirve para prevenir diabetes, sí sirve, la damos. El estilo de vida sirve para prevenir diabetes, también sirve, también lo damos. Entonces, pensando en que el paciente tiene prediabetes, ¿qué otra medida podríamos evaluar de desenlace? Casi se me salía. De desenlace, ¿qué otra medida? La morbilidad. ¿Tienen diabetes? ¿Tienen diabetes ellos? No. Tienen prediabetes. Entonces, ¿qué medida puedo evaluar? ¿Se puede evaluar a los que reverten? Que saben de Sí, pues sí, pero no pueden revertir porque todavía no están en la enfermedad. Pero Pues que no. salen de su prediabetes, ¿no? Que regresan a su nivel normal. Está bien, le voy a poner reversión, pero reversión lo diríamos más en pacientes que tienen diabetes y que logran revertir, ¿okay? Pero que están en prediabetes, ¿qué otra medida podríamos evaluar?
¿Cuál es la historia natural? Tengo prediabetes y ¿qué sigue? Diabetes. Diabetes. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando no tengo la enfermedad y de repente en la población hay muchos con la enfermedad. Caso nuevo. Incidencia. Entonces, ¿puedo evaluar la incidencia también? Y estadística servía mucho. La incidencia. Ahora, piensen que don José Luis se complicó, le amputaron la pierna, lo mandaron a Montemorelos, le amputaron la pierna. En el hospital, ¿qué otras medidas puedo evaluar? ¿Qué otros desenlaces puedo evaluar en un hospital? Imagínense, se vino de rayones con toda su familia. ¿Perdón? Bueno, la atención, esperemos que sea de calidad. Se vino con toda su familia. Llegó un domingo, lo operaron. ¿Qué día les gusta que lo operen? Domingo, lunes, martes, el jueves lo operaron y estuvo ahí complicado y venía solo por eso, pero el riñón le empezó a fallar también. Y ¿cuántos días lleva? Jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué otras cosas puedo evaluar? ¿Qué otras cosas dijimos? Tiempo de atención, ¿verdad? Y es lo mismo que un paciente esté un día en el hospital y se vaya a que esté 12 días. No. Entonces, ¿qué puedo evaluar? Tiempo de días de hospitalización. Un día en el hospital es costosísimo. Cuanto menos esté mi paciente en el hospital, mejor. Claro, pero que lo dé de alta bien, ¿no? No que lo opere y que se vaya a su casa, porque ya quién lo va a cuidar. Días de hospitalización. Entonces, son diferentes desenlaces que yo puedo evaluar, pero la pregunta es, para mi paciente, para mi condición, ¿cuál es el desenlace ideal o más importante? ¿Y cuál es el ideal? ¿Y cuál es el más importante? Usualmente el más importante suele ser la mortalidad, ¿no? Los que se mueren menos. Claro que si estoy comparando dos fármacos, usualmente no se evalúa mortalidad, se evalúan efectos adversos. ¿No habíamos puesto efectos adversos? Efectos adversos. Se evalúa revisión de síntomas, etc. Bueno, ya está la estructura aquí. ¿Qué hora es? Ya. Bueno,